Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Les doy nuevamente la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la lectura de Distancia de Rescate. Bueno, la lectura, pues ahí sigue, ¿no? Obviamente. Am, ay, me resulta un poco como desesperante, ¿no? Cuando está, o sea, cuando sigue con los diálogos y ella empieza y el otro le contesta, eso no es lo importante, seguimos, eso no es lo importante. Entonces yo, uy, pero ¿qué es lo importante? Porque ella le empieza pues con todo detallado eso y lo que ella cree que no es importante, entonces el otro, eso sí es importante, entonces como que esa parte yo, y uno y continúo leyendo a ver qué es lo que va a pasar. Y resulta que cuando yo empecé a leerlo la vez pasada, a mí sí me asemejaba a una película, pero pues yo no, sino hasta que después dijeron que eso, entonces yo busqué la película y yo, claro, yo la vi, con razón que cuando yo iba leyendo decía, ay, pero se parece, pero es que no la tenía clara, no tenía clara cómo era que se llamaba la película y eso. Entonces la busqué y sí, pues yo la vi. Entonces, con razón que yo iba leyendo, cuando iba leyendo, pero obvio que como ya sé que la película, pues ya sé cómo termina y todo eso. Entonces yo, ya, bueno, eso es lo que tengo que aportar por el momento. Mm, bueno, eso dejémoslo ahí. Vale, muchas gracias, Marcela. Claro, como fue muy extraño la manera como se publicitó la película, o sea, como que claro, si nadie sabía quién era Samantha Schweblin, pues simplemente era una película más de Netflix de esas muchas producciones y pues sí, uno como que dice, ah, bueno, va a ver una película de Netflix y ya. Pero claro, pues efectivamente cuando uno llega y dice, ah, la novela está basada en este libro y que además tengo entendido, la misma Samantha Schweblin estuvo como muy pendiente como de el proceso, sobre todo de construcción de la historia, del guión y todo esto. Entonces, bueno, claro, ahí uno dice, ah, bueno, asocio cosas y efectivamente ahí uno dice, ah, ya sé cómo termina la historia. Pero bueno, no nos adelantemos, no nos adelantemos. Clara, te escuchamos. Pues ya aquí en esta parte, en este segmento que leímos, ya como que David ya mostró bien que era lo importante, que fue cuando bajaron los toneles esos de Bené, como bueno, de lo que tuvieran en los toneles los señores lo bajaron al pasto y ellas se sentaron sobre el pasto, las manos y todo, y se humedecieron la ropa y las manos. Eso fue lo importante, ahí fue donde ellas se contaminaron, pero ella sigue sin entenderlo, o sea, siguen hablando y sigue diciendo, pero ¿qué es lo importante? Pero él ya había mostrado qué es lo importante. O Mm, sea, ese fue el momento en que ellas se envenenaron. mm, mm, Y siguen mostrando también todo lo que, o sea, para la comunidad ya es normal, porque decía la mamá de David que era normal que 2 de 3 estuvieran enfermos, o sea, resultaran andando mal, resultaran que no pudieran hablar, o sea, se hizo normalidad que se murieran los animales, se hizo normalidad todo dentro de esa comunidad. mm, Entonces era como un privilegio estar bien, o sea, eso es lo peor, ¿no? mm, Haber normalizado una situación tan terrible en una comunidad. mm. Para mí. Sí, eso que señalas de la normalización de la enfermedad es una cosa bastante fuerte que, claro, presuponemos que estos bidones que están moviendo, pues efectivamente serán, qué sé yo, desechos tóxicos, bueno, podrán ser muchas cosas y que efectivamente ya están afectando de manera profunda todo el entorno, digamos, toda la sociedad alrededor que se está construyendo, ahí del pueblo y de las personas y los animales que ya han enterrado a varios, y como que nada, o sea, simplemente sucede y las cosas son, como tú dices, normales. Creo que esa parte es interesante de la novela porque nos confronta como con eso, que obviamente la angustia de Amanda, la angustia de Amanda es por su hija, pero de fondo nos están mostrando un escenario bastante fuerte.
sea, de cómo eh, algunos procesos, algunos actos humanos, porque no podemos establecer a ciencia cierta qué es. Samantha Schweblin tampoco le interesa como, de nuevo, hacer una denuncia directa que es que X industria, no, no, o sea, más bien esos procesos industriales, cómo van destruyendo la naturaleza y cómo van afectando a las personas. Entonces, claro, Amanda está muy preocupada, pues obviamente por Nina, porque es como, no, pero ¿cómo así? Lo de las manos y lo de que se mojó y la... Bueno, entonces ahí efectivamente empezamos a... Entendemos al menos de dónde proviene, que es finalmente lo que los termina enfermando, pero ha aparecido una nueva situación, ¿no? O sea, como la pregunta es, bueno, sabemos desde el principio de la novela que Amanda está enferma y que se va a morir. O sea, de todas maneras eso sigue en vilo. Y como que ya es un poco más claro efectivamente qué está pasando con ella y dónde está ella. ¿Cierto? Pero bueno, ahí vamos. A propósito de eso de las voces y cómo no hay como un claro intercruzamiento de ellas. Claro, la novela está como construida por capas o niveles, ¿no? El primer nivel, pues es la conversación que tienen Amanda y David. Pues ya en este punto lo sabemos, que es ellos dos ahí interactuando cerca el uno del otro en un espacio en particular. Este lugar que se debate entre un hospital y un jardín infantil. El segundo es ese lugar donde todos estaban. Esta finca y este lugar y los caballos y toda la vuelta. Pero además luego hay como una tercera capa que no es espacial sino temporal. Porque entonces nos empezamos a mover en el tiempo, en la historia, claro. Ya estamos entendiendo que efectivamente el presente de la historia, pues es efectivamente lo que están hablando David y Amanda. Pero el tiempo luego se empieza a mover mucho. Como que entonces la conversación con la que tuvo con Carla no es tan distante como las otras conversaciones que han sucedido. De pronto el tiempo ahí se empieza a volver una cosa muy extraña que, de nuevo, la novela no nos está aclarando qué es que esto pasó. O sea, sabemos hace cuánto se enfermó David. De resto, es una cosa como que va y viene, porque me parece que es parte del juego de que estamos enterándonos de la historia, pues desde los ojos de Amanda. Y pues Amanda está enferma, está muy confundida además por la misma enfermedad. Entonces creo que reiterar ese elemento de no te voy a decir que esto sucedió hace X cantidad, incluso si ustedes se dieron cuenta ahorita en la última parte de esta segunda parte, Amanda empieza a mezclar las cosas. Ella empieza a mezclar esos recuerdos de ese momento con Nina, con cosas que están pasando más cerca, con el momento en que estaban en la piscina. eh, o sea, se le está trastocando totalmente el espacio y el tiempo. Entonces, ese es un tercer nivel que me parece muy interesante porque ahí sí me lo imaginaba como cinematográficamente, que de repente es como un plano cerrado donde están hablando David y Carla, y muevo el plano y de repente están en la piscina y vuelvo y muevo el plano sin mover a los personajes y de repente estoy en ese momento donde ella fue a visitar a Carla y encontraron lo de los bidones estos y pero como que es eso, como que es el mismo plano, pero son momentos totalmente diferentes en términos de la historia. Y lo logra efectivamente mezclando en el diálogo entre David y Amanda. O sea, como que David le pregunta una cosa, Amanda le termina respondiendo otra, o en la respuesta ella menciona dos cosas de dos momentos diferentes. Quizá eso, claro, hace bastante complicado como estar muy pendiente de
qué es lo que está pasando, porque están pasando realmente muchas cosas. ¿Por qué pasan muchas cosas? Porque son diferentes planos temporales los que se están cruzando dentro de su propio discurso. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Stephanie, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, mi comentario va enfocado hacia la primera parte. Digamos que yo no había terminado de leerla cuando nos reunimos la vez pasada y pues nuevamente inicié la lectura y vi algo que me pareció muy interesante. Eh, bueno, tratando de conectar la frase o bueno, la cita que utiliza Samantha al principio, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo bajó la vista y se miró las manos. Si han tenido esta experiencia sabrán a qué me refiero. Entonces, intenté como encontrar la conexión de esa cita con la historia y me di cuenta que hay varios fragmentos en donde las manos tienen una importancia pues bastante eh, como, no sé, como alta. Bueno, la primera es cuando están Carla y Amanda hablando en el carro. No sé si se dieron cuenta que Carla, hay momentos en donde revisa o observa sus manos que están sobre el volante. Y hay otro que es muy, o sea, trascendental, diría yo, que es cuando el niño sale de la habitación, cuando ya se ha terminado de hacer este proceso de transmigración, que el niño se va a subir a la silla y comienza a mirarse sus manos. Y luego de eso, la señora que hizo el proceso dice que tiene que bostezar pronto. Bueno, el punto es que yo siento que ese revisar las manos o ese observar las manos está relacionado con una conciencia de sí, o sea, como un reconocimiento de quién es esa persona en ese momento. Entonces, después de haber contado Carla todo lo que había pasado con su hijo y demás, ese mirar de manos representa cómo ella se reconoce a sí misma en ese momento y luego en ese punto de la historia en donde le está contando a esa vecina lo que pasó con su hijo. Y en el caso de David, pues mucho más importante el reconocerse en ese nuevo cuerpo, teniendo en cuenta que hubo un cambio de almas o la mitad de un alma o algo así. Entonces, cómo ese observar hace que como que se aterrice, como que se identifique ese cuerpo con esa alma o algo parecido. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Claro, un muy recurso literario estar poniendo un elemento que parece inocuo dentro de la historia. Eso de mirar cómo agarraba el volante en esa charla que tuvieron Amanda y Carla al principio ahí dentro del carro y gestos. Luego lo de que tú dices de ese reconocerse como mirándose las manos. Como para, uno dice como uno se mira las manos y dice, ah, sí, soy yo. Ay, Em, perdón, te interrumpo, Diego. dime. Otra cosita. Cuando eh, están hablando del momento justo en el que se dio como la infección por los gusanos, David le pregunta a Amanda que si no siente nada en las manos cuando ella se toca pues la cola y que sabe que está humedecida. Entonces que si no hay, o sea, como que si no siente nada, si no hay una, sí, como un indicio de que algo malo está sucediendo. Y pues Amanda le dice que no, que simplemente ella lo asoció con Rocío y ya. Entonces también ahí las manos tienen una importancia muy alta, teniendo en cuenta que era como el instrumento, bueno, la parte del cuerpo que le permitía palpar, sentir que algo estaba pasando, pero pues que ella lo pasó por alto, o sea, realmente no como que no se percató de la, pues de la importancia de ese momento y pues francamente sí nos dimos cuenta que era allí el punto que pues cambió la vida de ella y de su hija.
Claro, y como lo mencionan como tan... claro, ese diálogo entre David y Carla ahí es supremamente intenso de ires y venires. Y ella simplemente, Carla está recordando, Amanda está recordando como ese momento y como le sigue diciendo que sí, lo importante y lo importante y lo importante. Y claro, ella simplemente tiene, recordemos, hace 8 días hablábamos de cómo la relación Amanda y Nina por un lado y Carla y David por el otro eran como una balanza de una relación madre-hijo en donde unos son muy cercanos y el otro se están totalmente fracturados por la situación. Amanda, pues en el momento en que pues eso, el recuerdo de que el vestido, la ropa de Nina está mojado y entonces, claro, Nina se toca y dice, ah, sí, no, pero es que parece mojado, pero no parece, porque entonces como que, de nuevo, eso de ahí hay algo más que solamente agua, porque ahí estaban los tarros estos y la vaina. Y Amanda tiene un gesto pues muy inocente finalmente, que ella lo dice, que es tomarle las manos y besárselas. Y de repente David nos sigue insistiendo como sí, va por ahí la cosa en relación a los gusanos. Que si Silvia nos dice aquí en el chat que nombra a los gusanos y que se parece al hormigueo. Si yo también, la primera vez que la leí, yo dije, sí, yo como que sentí eso, ¿no? Como que también era esa sensación como de cuando del adormecimiento y que bueno, que además la idea del adormecimiento en este caso sería muy interesante porque es como el camino hacia la enfermedad y a todo lo que termina pues pasando con los personajes. Eh, y que, claro, sucede imperceptible, uno se pregunta cómo no sienten nada. Entonces, claro, el momento de las manos es muy importante porque finalmente, bueno, entendemos que David está enfermo o se intoxicó pues en algún momento. Pero ahora nos damos cuenta que Amanda también está enferma. Pero entonces nos empieza a quedar la duda, pues, como para ir armando ese cuadro, y es, ¿y Nina? Porque como que ese todavía no lo sabemos, al menos hasta donde vamos, todavía no lo sabemos. Entonces como que creo que hacia el final de esta segunda parte, la tensión empieza a crecer en esos términos, como que el mundo que parecía que estaba como armado para Amanda, como que Amanda tiene una distancia en relación a todo este conflicto que estaba teniendo Carla y David, de repente, de repente entra en su mundo y de pronto ella también está metida en esta problemática, que, que de nuevo, como que toda esa charla que tienen de esto es lo importante y esto no es lo importante, pues nos empieza a llevar a que David nos está diciendo que lo importante es que ella también está afectada. Que ella como que ni cuenta se había dado, o sea, como que más allá de que en el presente del relato, pues ella está efectivamente acostada y que se paran y dan una vuelta por el lugar y todo esto y vuelven y se sientan. Pero es que ella también está enferma, parece ser, pues por lo que acabamos de hablar de lo de las manos. Entonces, claro, como para que no fuera simplemente un gesto como medio improvisado de llegar y decir como que uno se pregunte como, pero ¿y por qué le besa las manos a la niña? Me parece que la novela va construyendo esos elementos como que es reiterado que aparezcan las manos en diferentes circunstancias para llegar ahí y decir como, ah, bueno, es el momento determinante al menos de el relato de la historia del personaje principal, pues que finalmente es, insisto, es Amanda porque pues es a través de los ojos de ella que estamos viendo la historia. Pero ahí vamos, pero ahí vamos. María C., te escuchamos. Gracias. No, qué cosa tan interesante. Bueno, ahí vamos viendo cómo se va
digamos, cómo va ella, Samantha, desgranando toda la información, ¿no? Y a propósito de eso, entonces, muy al comienzo ella habla de la granja de Sotomayor, de que ella trabajaba allá, pero pues ahí nos quedamos y entonces ahora vamos a ver que el sitio importante donde suceden las cosas es justamente esa granja y ya todos hemos hablado de la parte ambiental, aquellos bidones de los cuales uno se cayó y eso, aunque ahí dice que no se rompió, parece ser algo grave que pasa en ese momento. Pero resulta que a mí me parece que hay una cosa muy interesante con lo físico, con el terreno, que de alguna manera yo la hablé de esta la vez pasada, y es cuando ella va a ver la Casa Verde, cuando Amanda va a ver la Casa Verde mientras Nina está durmiendo, entonces nos hacen caer en cuenta mucho de cómo es ese camino, ¿cierto? Que no es, lo dice ahí, por donde siempre le dice Carla que le gusta ir a ella, que es por el lado de las casas grandes, por el lado de los ricos, digámoslo así, sino que es donde unas casas más humildes, ahí lo dice, que están amontonadas y que están, o sea, no tienen distancia del pastizal. Entonces el pastizal ahí, que es donde hay agua, se vuelve clave. Y resulta que a pesar de que los campos de Sotomayor, dice, empiezan con una gran casona al frente y se abren hacia atrás indefinibles, dice, no hay vereda todavía, que es lo que nosotros llamamos acera, ¿no? No hay vereda todavía, pero hay pasto entre la calle y la casa. Entonces uno cuando lee eso dice, pero ¿por qué le hace notar eso? Eso fue súper importante, ¿cierto? Porque es la manera como llegó el agua tóxica ahí. Y es muy interesante, entonces ella quiere también hacernos notar eh, pues las diferencias sociales ahí, ¿cierto? Allí están los pobres, acá están los que sí tienen algo, y cuando hablan de la casa de Carla, al final, pues de la parte que estamos leyendo, dice que ahí no había pasto, o sea, alrededor había tierra, era algo seco, ¿sí? La describe y dice que ahí alrededor, o sea, siempre está haciendo unas descripciones de esa parte física del terreno, pero son tan pequeñas que uno de pronto como que no se da cuenta. Ya todos sabemos que le dijo que lo importante era cuando estaban en ese terreno y cuando la chica Nina se sienta justamente en el pasto y se siente mojada y David dice que eso no es rocío y que eso es lo importante que pasó. Ahí entonces se vuelve importante algo que también vi la vez pasada y es lo de la distancia de rescate, porque entonces ellas están juntas, ¿cierto? Y entonces Amanda no percibe que se tense el hilo de la distancia de rescate y justamente David le dice, no, es que eso no es importante porque cuando yo fui al riachuelo, ¿cierto? Con Carla, yo estaba a 1 metro de ella. ¿Sí? Ahora ellas dos están las dos juntas pegadas, pero él dice, yo estaba a 1 metro de ella y sin embargo casi me muero ese día, ¿cierto? Ahí lo dice ya muy explícito. Y en cuanto a ir desgranando la información, pues al comienzo cuando Amanda nos dice que vio a Carla entrando a su casa con 2 baldes de plástico, no dice si lleva algo o no lleva algo, ¿cierto? Pero después ahora, en lo que leímos ahora, entonces dice que ella venía con los baldes desocupados, pero que ella dio una vuelta y al parecer venía con los baldes llenos y le preguntó que se había tomado agua y resulta que Amanda dijo, o sea, pensó como dudosa, pero ella sí cayó en cuenta y ella dice que ella sí tomó, que ella cree que las dos, ¿sí? Con la niña tomaron agua. Y resulta que Carla justamente iba a avisarle, era que ese día el agua estaba como maluca. No le dice que es siempre o algo así, sino ese día, y le pregunta si no notó el olor. Entonces,
Amanda dice, sí había como un olor, pero como para mí todo era nuevo, sí, pero eso lo piensa, no se lo dice a ella. Como para mí todo era nuevo, entonces yo no le presté atención. Entonces imagínense que es probable que esa intoxicación, según eso, no viene desde la aceptada en el pastizal. Y acuérdate que la niña le da lo que tú, Diego, llamaste mucho la atención sobre eso la vez pasada, porque esta niña le da vueltas a la casa, es como hiperkinética, ¿sí? O sea, porque y ahí tocaría hacer como un recuento de cómo David va comentando que se desarrolla la enfermedad o como queramos llamarlo, porque como no es algo que es uniforme, pero él más o menos ya sabe que, que le va pasando un algo a la gente y después otra cosa, pues que hay como un desarrollo de esa intoxicación. Bueno, además de eso, yo tengo como tres preguntas, ¿no? Una es, bueno, ¿qué pasa con ese David? ¿Qué es David? ¿Es un alguien o no es un alguien? Eh, Estamos todo el tiempo pensando que pasa algo con ese ser por las consecuencias de un envenenamiento, pero es que él aparece acá, de pronto se desaparece, o sea, es muy difícil seguirle la pista. Sí, a pesar de que aparentemente nos lleva el hilo conductor de la conversación, esto es muy raro. Yo tengo muchas preguntas sobre ese David y espero que se resuelvan antes del punto final. La otra es, porque todos leímos hasta ahí, pero hasta ahora nadie lo ha abordado. ¿Qué pasa con las tumbas? 28 tumbas. ¿Qué pasa con las tumbas? O sea, no eso está hacia el final de lo que leímos, ¿no? Está casi página 100 o algo así. Entonces, Pero son los dice animales que han en muerto. la 102, sí, exacto, pero ahí pasa algo y dice, y son tantas tumbas, Amanda. Cuelgo la ropa mirando siempre al piso porque te digo, si piso uno de esos bultos, eso me pareció muy interesante. Em, y lo otro que Nayarit nos llamaba la atención, que yo también lo hablé la vez pasada, es qué pasa con los hombres. Entonces, yo creo que Amanda Schweblin quiere mostrarnos el papel de la mujer y por eso no va tanto al hombre, aunque el hombre sí aparece como proveedor y aparece, o sea, como que esto no le va a importar con tal de poder llevar plata a la casa y además porque vemos que están como en el lado de los pudientes, ¿no? Y todo lo que dice Amanda del modo de ser de Carla y todo que hablamos la vez pasada, lleva a yo quiero tener más o algo así, no sé si es que estoy muy contagiada por los medios y lo que hemos analizado de los medios, analizamos de los medios ahora, pero yo veo algo ahí. Y por último, Marcela dijo algo sobre la narración y yo tuve la misma sensación. No tanto porque siempre esté diciendo eso es lo importante, sino porque, y no sé si mi sensación deriva de no haberla leído toda de una vez, sino muy disciplinada con las hojas, con las páginas que tú nos diste. Entonces, a mí la narración llegó un momento que me pareció atosigante, en que yo ya dije, ¿sabe qué? O sea, no la alargue tanto. Me pareció como cuando se puede hacer una película, pero más bien hacen una serie. Y entonces pensé en si no habría material suficiente para un cuento largo y no para y demasiado para una novela corta. Entonces es ahí como una sensación que tuve de que hay cosas que de pronto sobran. Por ejemplo, esas repeticiones que nos llevan a pensar que suceden porque Amanda está enferma y siempre vuelve otra vez, pero Diego le dice no, no fuiste tú, fue David. David le dice no, eso ya me lo dijiste y sucedió fue cuando tal cosa y todo. Hay momentos en que eso se pone pesado, pero pesado, muy pesado. Entonces, lo que pasa es que uno coge un texto y le hace el honor hasta el final, ¿no? Y lo quiere ya desde la primera palabra.
pero fuerte me pareció eso. Mil gracias. Muchas gracias, María C. Sí, eso que señalas del elemento formal puede que sea un problema realmente de la novela, como construcción. Si ustedes se dan cuenta, la novela es corta. O sea, es una novela corta realmente. O sea, sí, son 120 y poco de páginas, pero en el tamaño de letra y con todo eso es una novela que uno sabe que se lee en una sentada. O sea, yo arranco en la mañana y a mediodía ya me la terminé y listo. Claro, es una novela corta, pero además parece ser que hay unos elementos artificiosos en la construcción de la misma, que es lo que tú señalas. Hay demasiadas repeticiones. Que claro, uno podría decir, puede que algunas repeticiones estén funcionando en la manera como de generar esa tensión. Pero claro, ya en un punto donde yo ya he visto esa repetición tantas veces que uno dice como no, pero venga. O sea, una vez más ya es un exceso. Pero pasa un tercer elemento que es lo que quiero señalar en este momento y es la novela está escrita en presente. Y eso genera un problema narrativo grave, que es que, eh, digamos, en la charla entre David y Amanda, vuelven muchas veces a que esto sí es, esto no es. Entonces, cuando sí es, ella tiene que, sí, las preguntas, muchas veces las respuestas, aunque que las respuestas de Amanda siempre intentan avanzar y efectivamente en esta sección de la lectura, Amanda, digamos que se apropia de su palabra, ¿no? Porque entonces, como ella iba siendo guiada por las preguntas, ella en un momento llega y dice, no, esta vez tú me tienes que escuchar lo que yo voy a contar porque para mí es importante. Ahí de pronto se voltearon los papeles de los dos. Pero digamos que de ahí para atrás, o sea, antes de ese momento, primero, David es el que está llevando la conversación porque está presionando a que efectivamente hay unas cosas que sí, hay unas cosas que no. Y que claro, empieza a, bueno, aparece este elemento donde Amanda se mueve, o sea, está acostada, se para, todo esto. Y claro, creo que hay que aumentar pues la tensión narrativa como de qué está pasando con ella. Eso se podría haber contado muy rápido diciendo como no, pues ella también está enferma y entonces está en un lugar donde se va a morir. Pero pues se acabaría la novela en 40 páginas antes. Entonces, claro, ahí hay como un truquillo narrativo de, o sea, presento el problema pero lo ralentizo. Y claro, he creado varios problemas nuevos en esta parte. La posible enfermedad de Nina, la muy seguramente evidente enfermedad de Amanda y algo que no se ha resuelto. ¿Y dónde está la otra mitad del alma de David? Porque ese era el problema original al principio. O sea, de ahí partió toda la discusión y todo eso, como de, ah, sí, a mí me hicieron la transmigración, bueno, a él le hicieron la transmigración y un pedazo del alma de él quedó en quién sabe dónde. Y eso todavía ni idea, o sea, como que eso se nos olvidó, como que en medio de toda esa discusión entre ellos dos, como que, entonces, ese es un cabo, por ejemplo, que esperamos que en algún punto se resuelva o nos digan algo más al respecto, porque claro, todo se volcó finalmente, es el problema de Amanda y de nuevo la interacción con Nina, de lo de las manos, de lo de esto de mojado y la... Entonces, como que claro, nos está intentando forzar a que nos pongamos como muy pendiente de qué está pasando ahí. Forzar eso, pues, digamos, narrativamente tiene que hacer que el ritmo cambie y que nos concentremos en otras cosas que no nos habíamos concentrado previamente. Pero insisto, la mayor dificultad precisamente para eso es que la novela está en presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que es como que todos nosotros estamos viviendo las acciones junto a Amanda. O sea, esta historia no ha pasado, está pasando. Entonces, claro, como está pasando en este momento mientras que la leemos, o sea, como que a medida que avanzamos línea a línea de la lectura, está sucediendo la historia. No es como que, no, te voy a contar una historia que pasó hace 20 años. No, no la está contando ahora, ya. O sea, casi que estamos al lado
de Amanda y al lado de David, como el tercero también mirando ahí en la cama, como sentados como, oiga, ¿qué le pasa, señora? Cuénteme, pero claro, como tampoco sabemos qué es exactamente lo que nos tiene que contar, porque pues David parece que es el que tiene la información, pero no la suelta porque pues David tiene una condición muy particular. Uno, es un niño. Dos, tiene la mitad del arma transmigrada. Pues claro, es un personaje que está roto, está incompleto. Entonces él va mmm, manipulando la información de la historia. Y como la novela está contada desde el punto de vista de Amanda, pues es como que estamos sentados ahí como también pues nos están botando información y medio me estoy enterando de cosas. Claro, si ustedes se han dado cuenta, no es muy común la construcción de novelas en presente, porque es muy difícil mantener la atención del lector durante toda la historia, porque eso que señalaba María C, pues es lo que termina sucediendo. Nos cansamos. Nos cansamos porque de pronto nos sentimos como que no hay una posibilidad de acelerar las cosas o de anticiparlas. Claro, lo podría anticipar si ya hubiera sucedido. Entonces yo ya sabría como, ah, no, pues es claro, como esto ya es una historia que sucedió, pues puedo anticipar cosas, pero no, aquí no podemos anticipar nada. Pues tan poquito podemos anticipar que, claro, aquí en la mitad de la novela, pues nos venimos a enterar, como bien decía María C, pues que parece que estaban enfermos desde que llegaron. Que claro, como información, pues nos pudimos haber enterado al principio, pero es que como ahí sí, eso no era lo importante. El problema de que nos repitan, eso no es lo importante, es casi que también nos lo están diciendo a nosotros. Como, ah, no, es que lo importante es lo que le está pasando a David y la relación con Carla. En este punto, lo importante es el problema de Amanda en la relación con Nina y que Nina se haya mojado por el líquido que tenían esos bidones. Entonces, claro, también nos están votando a nosotros esa pregunta. Pero es una estrategia narrativa que es muy difícil de sostener. Por eso la novela es corta. Es decir, una novela de 300 páginas en presente, yo creo que uno se vuelve loco. Uno en algún punto llega y dice, no, no quiero más. Y bota la novela pues porque se cansa por el mismo ritmo narrativo de que me está narrando el ahora. Por eso tiene que construir un pasado ahí medio ficticio que es el recuerdo de los diálogos con Carla. Que eso es un momento como que uno siente un pequeño alivio porque al menos ahí hay un pasado que se está recordando a través de los diálogos directos. Pero si toda la novela fuera en presente, les juro que eso sería insoportable. Funciona de pronto en los cuentos precisamente por la rapidez misma de lectura y de construcción de la historia. Pero como novela es un reto bastante complicado y creo que a veces parte de como de la dificultad de entrar a la historia misma es el hecho de que está contada en tiempo presente. Porque no estamos acostumbrados a que nos cuenten las cosas en presente. Porque eso es ir construyendo muy inmediatamente cada una de las cosas. Entonces, hay ese detalle. Se me había olvidado mencionarlo hace 8 días y pues no quería que se me pasara que efectivamente la voz de Amanda está en presente. Alexander, lo escuchamos. Hola, buenas noches a todas, a todos. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué más, Diego? No, mira, siguiendo un poquito como la discusión de los tiempos en la novela, a mí me parece que ese manejo en presente tiene como una intención que tiene que ver también como sobre lo sobrenatural en la novela, ¿sí? Digamos que ya avanzada la novela nos damos cuenta que no es una novela, digamos que con una intención de denuncia, ¿sí? No hay datos suficientes para pretender que están denunciando un hecho real, localizable en un país donde haya pasado históricamente un hecho de contaminación, que le podemos dar una relación, sí, pero no, me parece que ya la novela va enfocada como hacia, digamos que un género. Me parece que de todas maneras un autor o una autora tiene que casarse con un género
y me parece que el género acá es como el terror, ¿sí? Entonces me parece que esos tiempos que se manejan tienen que ver con el río, ¿sí? Tienen que ver con que es que no sé, me parece que estamos haciendo también como una separación entre lo sobrenatural que pasa como en la Casa Verde, sí, esa es una especie de transmigración de las almas o división de las almas, y que lo del río como que tratamos de darle una explicación un poco más racional, ¿no? Un poco como que estamos tratando de buscar una solución un poco científica, pero me parece que también el hecho de que las enfermeras sean un poco, no muy capacitadas para, para enfrentar este problema y todo este cuento tiene que ver con que también es algo sobrenatural, ¿sí? Esto del río también es algo sobrenatural que eh, también tiene que ver con ese manejo del tiempo en cuanto a que creo que tiene que ver un poco con el desdoblamiento, algo por el estilo, como que es que David le dice a Amanda en un momento como que no vas a, ella le está contando cosas del pasado, pero pues en presente, que es lo interesante, y él, por ejemplo, le dice, y no vas a hacer nada, como si se pudiera hacer algo, como si ese pasado se pudiera manejar de alguna manera, modificar, ¿sí? Le dice como que vas a volver a preguntarte con qué te habrás mojado, ¿no, David? ¿Vas a olerle las manos? Refiriéndose a Nina, dice no. Y él le dice, ¿no vas a hacer nada? Es como si se pudiera hacer algo, es algo así como si estuvieran en una especie de desdoblamiento donde Amanda está en un presente simultáneo, ¿no? Como en un presente, o sea, en un presente allá donde ocurrieron las cosas y en un presente donde ella se va a morir. Es como si ella pudiera materializarse en un pasado y hacer y tener la capacidad de hacer cosas, pero pues David no le explica, sino que como que están en ese trabajo, ¿no? Están como en ese ejercicio de buscar lo importante para poder hacer algo. Es como si fuera un poder muy frágil al mismo tiempo, como que tuvieran que detectar eso para poder hacer algo, pero es una cosa, mejor dicho, de segundos, o una cosa pues que uno finalmente no se puede explicar, ¿no? Y pues de eso se trata un poco la novela, por ejemplo, de terror según Lovecraft, ¿no? Como que lo sobrenatural pues tiene que sobrepasar los límites de la lógica humana. Entonces, claro, me parece que la intención de la autora en cuanto a dilatar el tiempo, no contar las cosas como, digamos, como estaban diciendo de pronto María C, como de dejar la novela más corta, me parece que es una intención que tiene que ver, por ejemplo, con lo que Italo Calvino hablaba en las 6 propuestas para el próximo milenio, como de narrar un instante, es el juego del tiempo también, ¿no? Narrar un instante dilatado que dure muchísimo tiempo, un instante. Entonces ellos están simplemente en un tiempo corto. Sí, ve a ver tele. Están en un tiempo corto, pero se dilata, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Ulises, ¿no? Te están hablando de un día, pero es una novela eterna, es larguísima. Entonces es una capacidad, yo creo que es un recurso interesante para lograr que nos angustiemos. Yo creo que es eso. Yo creo que es como que uno está diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces empiezan con las minucias, con las cosas, y me parece que así como uno tiene que apostarle un género en la novela, aproximarse, no tiene que ser necesariamente, pues uno lo etiqueta como género de terror esta novela, pero pues tiene otros ingredientes, ¿no? Y no es muy identificable de género, pero me parece que ella le apostó a eso. Y me parece que también le apuesta como a eso, como a dilatar el tiempo para generar una angustia en el lector de yo quiero saber qué va a pasar, sí, pero todavía no lo puedo saber y entonces es como, ¿cómo se dice? La ansiedad también, ¿no? Como cuando uno sufre mucho de eso en la actualidad, ¿no? De ansiedad, entonces me parece que se aprovecha de nuestra ansiedad contemporánea también, ¿no? De no poder esperar, sino querer las cosas ya. Entonces, no, pues nada, pienso que ahí hay cosas interesantes con lo que dicen de las manos. Hay muchos detalles que uno puede, digamos que tenerlos muy presentes para inferir cosas y también para angustiarse todavía más. Porque, por ejemplo, Nina también tiene una cosa y es que
ella sale, cuenta la mamá que ella sale y le da unas vueltas como al patio. Uno dice que le da vueltas al patio como si estuviera jugando, que es una costumbre que cogió. Y ella habla de nosotros, de, sí, nos gusta, nos parece, estamos bien, nos encanta, como si estuviera acompañada, ¿sí? Entonces uno dice, pero acompañada de quién, o sea, pero ¿por qué ella habla así? O sea, a mí me parece que eso es intencional, no es que ella sea solamente como que esos caprichos de niños o simplemente, no, ni siquiera capricho, sino como una especie pues, no sé, una cosa que de la imaginación de la niña y ya. Me parece que tiene que ver con que esa transmigración de las almas, esa división de las almas, ¿dónde se va la otra mitad del alma de David? ¿Con quién juega Nina? Sí. Entonces me parece que el abandono del cuerpo ahí es importante, tanto en lo que pasa en la Casa Verde como en lo que pasa con la contaminación que nunca nos están definiendo qué, ¿no? No existe el científico que llegue a explicarnos, no, es que hay un químico que se mezcla con el agua y nos produce tal cosa. No, no lo hay. No hay tampoco una enfermera que finalmente dio con el chiste. Entonces sigue perteneciendo a lo sobrenatural, como lo dije antes, ¿no? Entonces, el abandono del cuerpo me parece que es interesante porque creo que eso da para lo de el tiempo simultáneo, para lo que de pronto algunas personas como Nina pueden ver y otras no. Cosas por el estilo que lo de las manos que también mencionaba una compañera son cosas que uno hace pensar que de pronto uno se mira las manos porque sintió que abandonó su cuerpo y luego retornó y uno necesita como tocarse, como sentirse, como saber que uno está de nuevo en su cuerpo. Entonces, no, es una novela inquietante que uno quisiera con su racionalidad poderla explicar, pero me parece que es lo interesante, ¿no? Que deja muchos detalles que finalmente uno debería de darse por vencido y no estar tratando de explicarlos, pero sin embargo uno está ahí tan, hágale, obsesionado y eso también es como lo chévere de la apuesta de esta novela. Sí, señoras y señores. Muchas gracias, Alex. Eh, um, si esta novela fuera una novela realista, todos esos sucesos serían imposibles de creer en la lógica de la ficción. Porque uno no, uno no se desdobla, que es lo que parece que le está pasando a Amanda con los tiempos, como que estoy en un presente y en el presente del pasado, y que podría interactuar con mi pasado. Pues ya también dependiendo de las creencias, pues yo no creo en la transmigración de las almas. O sea, como que habrían muchos elementos que si fuera una novela realista, pues no podrían funcionar. Por más de que es una novela y estamos en el mundo de la ficción. Claro, sí es importante esos elementos. Esta no es una novela realista. Claro. Entonces, Alexander nos llama la atención. Claro, yo no puedo evaluar o valorar esta novela desde el punto de vista del realismo, porque la novela no es realista, no tiene esa intención, no tiene esa pretensión de parecerse mucho al mundo que conocemos. De hecho, está haciendo todo lo contrario. Está construyendo un mundo muy diferente al que conocemos, pero nos pone a reflexionar sobre el que conocemos. De ahí que evidentemente tiene que omitir un montón de cosas, por un lado. Y claro, eh, lo sobrenatural es fundamental en esta novela, en todas las situaciones, en todas. Y como decía por acá Silvia, claro, el pacto en esta novela es que yo voy a creer todos esos elementos. Yo voy a creer en la transmutación, yo voy a creer en que efectivamente
lo que le dice David puede terminar afectando el pasado de cosas que ya pasaron. Y uno dice como, pero ¿cómo? No, lo voy a creer porque hace parte de ese elemento extraño de la novela. Está construida sobre lo extraño. Listo. Por eso tiene que empezar tan contundente la novela hablando de los gusanos. Y luego convertirlos en otra cosa. Y en algún punto, en esta parte, el mismo David lo dice. No, no, es que no son gusanos. Parece. O sea, él ya lo convirtió en que no son literalmente gusanos, sino más bien la sensación o que hay algo que parece gusano. Ya él mismo hizo el cambio de que no es literal, que nosotros al principio nos imaginábamos, alguien lo dijo hace 8 días, como no, el cuerpo putrefacto y entonces la carne podría y que le salen gusanos. O sea, lo pensamos literalmente. Ya en este punto no. No son, o sea, no son gusanos. Parece. Entonces, esas transformaciones en la narrativa, si fuera una novela realista, no, esto no se sostiene. Entonces uno dice, ah, claro, estamos en el mundo de eso, de la superstición, de todo esto misterioso, místico, y sobre eso es que efectivamente podemos ir valorando y evaluando las cosas. Y de nuevo, por eso no nos dice qué contienen esos barriles, no sabemos si no importa, porque no es una novela realista. Una novela realista, el narrador diría, no, efectivamente es que esos barriles contenían un tóxico que se llama no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso haría una novela realista. Esta no lo es. Lo menciona, lo pone en el escenario de la historia. Y es un elemento fundamental para la historia, pero no nos va a explicar qué es eso. Y no esperemos una respuesta al respecto, efectivamente. La transmiración parece que funciona en los niños, parece ser. Pero toca ver, porque quizás el desenlace nos lleve para otro lado. En principio sí, podríamos decir que sí, pero esa es una interrogante que todavía está abierta. Fue una forma de abrir los ojos a una problemática social el uso de elementos tóxicos y lo combina con otros elementos de ciencia ficción. Claro, es entendible en este punto, pues ya es patente un poco la denuncia que ella hace subrepticiamente con este elemento del envenenamiento de la naturaleza, de cómo la acción humana pues está afectando profundamente a la naturaleza, a los seres vivos y al mismo humano. Pero de nuevo, no es, ese no es el eje principal de la novela. Nosotros podemos llegar a esa reflexión fácilmente. Samantha Schweblin nos ha dado todas las pistas para que pues pensemos eso, pero ese no es el elemento. Alexander nos lo señaló. El elemento es eso extraño y eso sobrenatural. Eso es lo importante de la novela, de esta novela. Entonces, es como que nos tenemos que volver a acomodar en la silla y así como, bueno, listo. Ya sabemos que efectivamente hay una denuncia y todo, pero volvamos al mood de lo extraño. De que el río no necesariamente es el río, de que el agua no necesariamente es el agua, de que se pueden transmutar almas, de que hay una cosa extraña con el tiempo de la misma Amanda, que parece que podría modificar el pasado con lo que está haciendo en el presente. Claro, y ese es un truquillo narrativo. Si Amanda está como afectada, como medio mareada, como enferma, como incluso drogada porque parece que toma unas pastillas, pues eso tiene que afectarlo narrativamente. O sea, no estamos seguros de nada porque pues ella no está segura de nada. Entonces, claro, eso también evita que nos metamos de lleno como en un elemento supremamente realista como de qué es lo que está pasando efectivamente en la historia. Juliana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues los estuve escuchando muy atentamente y a mí me llamaron la atención tres cosas.
La primera es la relación que tiene Nina con Amanda. Pues a pesar de que sabemos que Nina es la hija de Amanda, igual a mí no me deja de inquietar que ellas dos tienen una especie de distancia y que podría ser que esa niña sea el alma transmigrada. Y bueno, lo segundo es que yo leí o sea, desde la parte uno a la 2 de corrido y sentí que la línea era continua, pero cuando Amanda se empieza a enfermar, empieza a haber como un cortocircuito en la historia. Entonces ahí es cuando yo digo que la autora nos hace sufrir porque ya nosotros empezamos a enfermarnos junto a Amanda. Entonces, claro, ella empieza como a alucinar, el otro le dice, no, no se vaya por allá y ella igual sigue, no importa. Entonces eso también creo que va a seguir de aquí en adelante porque ella está muy enferma, está muy mal. Y al final, respecto a lo de las tumbas, hay una frase que dice que ella cuelga, o sea, ay, se me olvidó el nombre de la otra. Carla, ella cuelga la ropa intentando no pisar estas tumbas, pero entonces habla de que ella se encuentra niños en el parque o algo así, y que los mira como a escondidas de los padres, y eso a mí también me llama mucho la atención. Ella, ¿qué busca? ¿Qué busca? Entonces, sí, esas fueron como las tres inquietudes que me surgieron. Muchas gracias, Juliana. A propósito de lo que estábamos hablando, como de eso de la alteración de la conciencia de Amanda, y que efectivamente Juliana lo señala como que en este punto hay un trastocamiento de lo que está pasando, o sea, no hay... Si antes no teníamos claridad, ahora menos, porque Amanda lo está confundiendo todo, o sea, está confundiendo tiempos, espacios, lugares. Entonces empezamos a ver como escenas como que se nos llegan una encima de otra y pues de nuevo no entendemos, como ella no lo entiende, nosotros no lo entendemos, porque estamos igual de confundidos, porque la narrativa es en presente. Entonces cuando aparecen las tumbas, ese pedazo pues es de hecho bien confuso. Dice, me pregunto si seré capaz de llegar por mí misma hasta el coche. O sea, va para un lugar, ¿no? Entonces veo las tumbas. Simplemente miro hacia afuera y las reconozco. Dice David, son 28 tumbas. O sea, él es el que sabe cuántas son. 28 tumbas, sí. Y Carla sabe que estoy mirándolas. Empuja hacia mí el té. No lo veo, pero su proximidad helada me llena de asco. No voy a poder, pienso. Me da mucha pena por tu madre, pero me va a ser imposible beber nada, y sin embargo tengo tanta sed. Carla espera, revuelve su té y estamos un rato en silencio. Lo extraño muchísimo, dice al final, y a mí me cuesta tanto entender de qué está hablando. ¿Sí ven? O sea, ella misma está reconociendo que de repente como que las escenas se le están superponiendo unas a otras y ella ya no sabe en qué punto de la historia está. O sea, ella está con David, pero está recordando un momento de que se está yendo, pero está recordando que estaba hablando con Carla en otro lado, tomando el té. O sea, los tiempos y los espacios se están entrecruzando. Uno cómo hace en una narración de este orden entrecruzar tiempos y espacios. Pues el mejor elemento es la confusión. Entonces ella está confundiendo en qué momento se encuentra. Y por eso la narración se vuelve caótica en este punto. Porque nos habla de una cosa y de otra al tiempo. No las separa. Pues como cuando uno está confundido. Como cuando uno está mareado y uno se despierta y uno dice, ¿pero dónde es que estoy? O sea, ¿cómo así? ¿Pero qué horas son? Es eso lo que está haciendo Samantha Schweblin en este punto de la novela. También nos está confundiendo a nosotros porque nos quiere hacer sentir esa confusión que tiene Amanda. Necesitamos confundirnos con ella, como estar trastocados también, porque de nuevo, lo importante de la novela es lo sobrenatural.
no lo real. Fran, lo escuchamos. ¿Aló? Lo ¿Aló? escuchamos, sí, señor. Sí, sí, no, está interesante ahora la novela porque aparecen más detalles em, de la relación con los niños, ¿no? El maltrato, es decir, acabamos de leer que el niño dice toda la novela que eso no es lo importante, em, y le creemos todavía a este fenómeno de la transmigración. El mismo niño dice, eso no es puro cuento de la mamá, ¿cierto? Eh, y le preguntan, quién eres tú? Entonces, soy David, pero ¿quién eres tú? No, yo soy el que te recuerda las cosas, ¿cierto? Es una voz que le enseña a recordar. Y entonces ahí la autora utiliza esas dos voces, ¿no? Una voz que le ayuda a recordar y por eso le permite esa voz fantasmagórica hablar siempre en presente, ¿no? Porque le está ayudando a recordar. Entonces eso sí es muy hábil de la escritora, utilizar esa voz ahí de... Y si no, y si le creemos a los niños, ¿cierto? Y no le creemos a los adultos con esas historias de terror que tanto los están perjudicando ya a esta altura, entonces uno dice, bueno, es un niño que eh, tiene una exposición a algún veneno y tiene una enfermedad en la piel, ¿cierto? Y la mamá hace 6 años lo trata como un monstruo. O sea, y de repente cuando se encuentra Amanda con el niño y con la voz al tiempo, ¿cierto? Y lo va a confrontar, ya el niño es prácticamente es un enfermo mental, o sea, ya de tanto maltrato ya no es capaz ni de responder a un estímulo, ¿cierto? Mínimo de un saludo, encerrado en un cuarto, en el último cuarto de una casa horrible, ¿no? Em, Ahora también hay otra escena muy bonita de esa relación con los niños y es Amanda cuando era niña, ¿no? Entonces, esta señora, imaginémonosla en los 30 y Carla tal vez en los 40, ya hay una diferencia de edad interesante también ahí. Eh, pero pues Carla sigue siendo muy atractiva y es estas señoras que se adorna, bueno, entonces le llama la atención. Entonces Carla puede estar también antes de los 30, ¿no? Todavía ve posibilidades como de conquistarla, no se ve tan después de los 30. Bueno, digamos, hay muchos juicios ahí de estos de la mujer erótica, em, de ese estímulo con el que juegan los escritores. Y en esa relación la mamá siempre, toda la vida, maltrató a esta niña diciéndole que hay una distancia de rescate, que tiene que estar siempre pegado a ella, que todo lo que haga la va a hacer sentir insegura. Y hay otras escenas que ella es incapaz de manejar en la ciudad, cuando es lo más normal, ¿cierto? Hasta los chinos a los 14 años ya salen a llevarse a todo el mundo por delante con una naturalidad, ¿cierto? Sórdida. Entonces, todo este maltrato a los niños, yo no creo que hable solo del abandono, ¿no? Sino de una injusticia, porque tampoco hubo, o sea, ese es el gran silencio, ¿no? No hay nadie que cuente esas injusticias ni se queje, ¿cierto? De todo lo que está sucediendo en esta distancia del horror, ¿no? Del maltrato hacia los niños. Y ella pues sigue esa cadena de maltrato aplicándosela a la niña y la niña ya es también una autista, ¿cierto? Eh, que reacciona con ¿cómo se llama? Bueno, es hiperactiva, ¿cierto? Aislada, solitaria y la mamá con su paranoia ya incontrolable, ¿cierto? Con esas voces eh, que, que luego se inventará tal vez que es David. Pero entonces sí, ya hay mucha claridad de esas relaciones de maltrato, injusto porque nadie sale a la defensa de los niños, ni en la ciudad, ni en el campo.
que la trabaja de una forma muy bonita, ¿no? Con eso, y que la mezcla con la otra historia, ¿no? De la contaminación, porque entonces además del huérfano, aparecen los pobres, también lo mencionaba la compañera, entonces gracias porque me acordó ahí, ¿no? Entonces está la forma feudal de manejar nuestro campo, ¿no? Entonces las grandes haciendas y detrás escondido el mayordomo y los trabajadores que van a recoger la cosecha con sus cultivos de pan coger, ¿no? Porque nunca les va a alcanzar el salario. Y nadie es dueño de nada, todos son cuidanderos, ¿no? Inclusive la misma Carlota llega, es una señora tramposa que va a hacer cuentas chimbas, ¿cierto? Ahí lo dice, y va a lavar toda esa pobreza con sus cuentas y con sus vestidos finos, como un burócrata, si quieren verlo como parte del instrumento público o como una corporativa corrupta, si es del sector privado. Pero entonces también está ese maltrato, esa injusticia contra el pobre, pues porque nadie se revela, nadie se queja, ¿cierto? Yo no lo llamaría tampoco normalidad, es una injusticia de muchos años, ¿no? Porque también ya han pasado 6 años y siguen en las mismas inventando cuentas y el agua sucia y bueno, ya aparecen unas tumbas que uno dice, bueno, entonces ya, ya es una cosa que está no solamente manchando la piel y maltratando a los niños y los perritos que... Yo no sé si ustedes saben, pero los perros tienen una defensa natural. Ellos pueden beber agua sucia en todo lado y no se enferman. Entonces es muy raro, pues, ese perro tuvo que haber tomado mucha agua para, si es por la intoxicación que perdió esa pata. Entonces, de hecho, ahí viene el santo este que dice que el perro lame las llagas y las cura. O sea, esa saliva de los perros limpia toda esa mugre. Entonces, no se preocupen si el perro sale y un día toma agua del charco. Eh, es normal, ellos ya tienen esa defensa. Entonces, aparece ya no solamente el maltrato animal, que es lo primero, es lo evidente, que nos llena de horror, y ahorita otro, que es el maltrato a los niños, que pues ya no de horror, sino como de injusticia, ¿no? Que es, ya es diciente. Y aparece ahí como ya también, ¿no? La relación de los profesionales, también la medicina, no como tan comprada, tan... bueno, la injusticia con las viudas, es que esto es puro código de Hammurabi, o sea, va al centro de la injusticia de todos los vulnerables, tal vez teoría de la liberación, como quieran llamarlo. eh, por eso hay mucho de filosofía y de la teoría de la justicia en el fondo de estos personajes, las viudas, ¿no? eh, también estas señoras como que sueñan con que el marido les va a traer las respuestas, ¿no? Va a llegar en algún momento el marido y tal vez por eso ellas también se ven como incapaces de no aportar ciertos, ni la señora con la cultura ancestral, que tampoco le creen, ¿cierto? Ni las enfermeras, porque son enfermeras mujeres, ni las señoras trabajadoras mentirosas y vanidosas, o sea, son personajes horribles todos, eh, súper, que uno diría, pero qué justicia pueden reclamar, ¿no? Entonces, eso también está ahí, ¿no? Em, y, y bueno, ¿qué otra relación ha aparecido hasta ahora? La de las tumbas, pero pues no la ha desarrollado, ¿no? Si quisiera una novela más larga, pues entonces cogería tumba por tumba y, y desarrollar eso. Pero yo creo que el centro es el cuerpo, ¿no? Todo el maltrato al cuerpo de la mujer, de los niños, de que perdimos esa relación como la señora de la Casa Verde con la naturaleza, ¿sí? Con las medicinas naturales que ya no funcionan o no les creemos, pero sí les creemos a una pastilla que ni preguntó qué era ni para qué sirve. Entonces sí, y la relación con los sueños, ¿no? Los sueños también están denunciando ese maltrato y no les creemos. Entonces, es lo que hablabas tal vez ahora, ¿no? ¿A qué le creemos? Eso es lo importante tal vez de esto. Bueno, chao, gracias. Muchas gracias, Fran. Esa lectura me parece supremamente interesante la que acaba de hacer Fran, porque entendemos que el universo de los personajes está contaminado, o sea, hay un problema
de toxicidad, de intoxicación, que afecta y que incluso mata. Pero la sociedad, la configuración del mundo como tal de la novela, está totalmente trastocado. Lo que pasa, y eso es lo interesante de que se narra en presente, esa rareza estaba desde el principio de la novela. Lo que pasa es que para el principio, pues para nosotros no eran raro. Ya en este punto sí. O sea, lo que señalaba, por ejemplo, de Nina hablando en tercera persona del plural, ¿no? Nosotros hacemos no sé qué. Que en un principio alguien podría haber dicho como, ah, no, tan linda. Y en algún punto uno dice, oiga, ¿y qué tal? ¿Qué tal que esa niña habla de esa manera? Es porque realmente hay una relación rota con Amanda. Yo había puesto a Amanda y a Nina de un lado y a Carla y David del otro, ¿no? Y yo dije, son contrapesos, porque al principio de la novela parecía que la relación de Amanda y Nina era, digamos, la buena y la de Carla y David la mala. En este punto parece ser que no son contrapeso. Ambos están del lado de bajada. También es una relación que está ahí un poco trastocada en la lectura que nos acaba de entregar Fran. Que no es que parece que de verdad, o sea, esa hipervigilancia de Amanda, pues hasta qué punto termina afectando su relación con Nina. Me parece muy interesante y de nuevo muchas gracias por esa lectura y esa visión de la novela hasta ese punto, Fran. Clara, te escuchamos. Bueno, pues yo hasta la presente entiendo que, por ejemplo, las tumbas es porque David se preocupa por dar sepultura a los muertos. Que la mamá cree que los mata y él no los mata. Simplemente se están muriendo, pero él sí se toma la molestia de ir y sepultarlos. O sea, tiene esa conciencia de darles como esa sepultura para él es importante. O sea, como acompañar ese último momento de un ser vivo a llevarlo a la muerte. Entonces yo entiendo que él está acompañando a las personas a llegar a ese último momento y acompañarlos en ese tránsito. Creo que Diego se nos fue. Esperemos a Diego tantito. Por aquí ando. Ya regresó. Ah, bueno. Entonces yo entiendo que David lo que está haciendo es ese proceso de acompañamiento a quien va a faltar. Por eso le está acompañando a Amanda a dar ese salto, a ir. Entonces por eso las tumbas, porque, o sea, hasta donde yo conté, iban 4 pasos. Están los caballos, que también murieron y nunca los encontraron. Él los sepultó. O sea, él está dándole sepultura a los que están muriendo. Entonces, para él no es normal que la gente, o sea, que vean, murió un animalito y dejarlo ahí, no. Para él es normal darle sepultura, acompañarlo. Igual, si él tenía un promedio de 6 años, ya es un niño ya preadolescente, entonces ya es un niño con un poquito más como de conciencia y conoce pues la situación que han tenido estos animales porque él la ha vivido, o sea, él ha vivido ese trance del cosquilleo, del no poder caminar bien, del sentirse mareado, de tener toda esa sensación que tiene el envenenamiento. Entonces siento que él lo que hace es acompañar a ellos. Y en el momento en que va, por ejemplo, en la segunda parte que hemos leído, transcurrieron un promedio de 3 horas, porque cuando ella estuvo en el hospital, la enfermera le preguntó cuánto pasó, dijo 2 horas, de que se mojaron y ya estaban secas las ropas. Pero yo no entiendo si uno se enpuerca las manos porque no se lava. Y la ropa también, dijo, miró la ropa de la niña y ya tiene las manchas, o sea, como cuando uno tiene cloro y le queda el manchón ahí. Y ella dice, la ropa de la niña quedó seca y tiene el manchón, o sea, es todo indica, están envenenadas, porque no actúan, o sea, ni en el hospital, porque es ilógico una pasta y vayan para la casa, tomen estas pastas de vez en cuando, y fue todo lo que le dijeron, y ella estaba de viaje para su casa, ya se marchaba, pero dijo, no me va a marchar sin despedirme de Carla, y al despedirse de Carla fue que se acabó de envenenar, o sea, pues ya estaba como algo enferma,
pero ahí acabó de envenenarse tocando el pasto que estaba más intoxicado de lo normal, o sea, aceleró el proceso. Y se fue 2 horas al hospital, luego regresó donde Carla y no quería entrar, ella quería irse para su casa, pero se siente tan débil que no puede llegar al carro. O sea, ella está muy débil, no se siente con las fuerzas de poder llegar hasta su carro y poderse ir a la ciudad donde está su esposo y su casa. Entonces, siento que es esa la parte, y tampoco ha transcurrido mucho tiempo. O sea, lo que están contando en el último proceso, máximo serán 3 horas, porque el hospital pues es como una centro de urgencias, o sea, como eso, ¿cómo es? De primer nivel, que ni siquiera tienen un médico y no es una enfermera la que atiende. O sea, entonces es un servicio demasiado precario y entonces no debe estar muy lejos, o sea, es cercano. Y si de aquí a que fueron de donde trabajaba Carla a la casa, luego fueron al hospital y fueron 2 horas, entonces el sitio es cerca. Entonces no ha pasado mucho tiempo dentro de lo que nos está narrando David y Carla, más o menos hasta donde vamos ahorita. No hemos terminado donde ella está en la cama, porque vamos en la mitad donde todavía están las dos enfermas. Porque la niña también ya dijo que tenía dolor de cabeza, que también sentía hormigueo en las manos, o sea, está sintiendo todo lo mismo que la mamá. Entonces las dos ya también están envenenadas. Pero no sabemos en la historia que están hablando ellos dos. Al final, yo creo que fue que ya la niña murió. Pues suponemos, ¿no? Porque pues hasta ahora todavía no hemos llegado a esa parte, que es la que tendremos que leer. Supongo yo que debió pasar eso. Porque por ahora están envenenadas y tomando una pastilla. Vale, muchas gracias, Clara. Eh, lo del tiempo pasa una cosa y es, sí, claro, en este punto pareciera que entre el presente donde ella está en esta cama y en este lugar extraño y esos hechos que nos acaba de relatar pareciera que hay poco tiempo. Eso sí le creemos a Amanda, porque acordémonos, como ella es la que nos está contando la historia y ella nos está demostrando que está un poco confundida, como que el presente y el pasado se le están mezclando constantemente. No podemos tener la total certeza, a pesar de que alguien nos haya dicho y alguien haya hablado de un número, ¿no? Que, sí, 3, 4 horas. Pero el problema es que ella está mezclando las cosas. O sea, en algún punto podríamos dudar de Amanda, que básicamente creo que ella está construida como personaje precisamente para eso, para que nos cuente una historia, pero para que dudemos de ciertos elementos. Y eso es lo que vuelve la historia y la novela extraña y por eso lo sobrenatural pues nos termina afectando fuertemente, porque ahí hay una confusión entre lo que es real y lo que no. Eso tiene que, obviamente, estar relacionado también con el tiempo. Entonces, si yo le creo a Amanda, pues podría ser, pero yo en este punto yo ya no sé si creerle del todo. Porque pues ella está enferma, ella está con drogada, ella está intoxicada, o sea, ella está en una situación bastante complicada en este punto como para decir, hombre, yo no sé hasta qué punto tú te estás también confundiendo con tu propia historia. Creo que Fran lo ponía ahorita también en términos, o sea, ¿David está ahí? ¿Realmente está ahí? Es decir, todo se vuelve una cosa medio confusa y nublada acerca de qué es lo que realmente está pasando. Y eso obviamente redunda en la angustia que nosotros como lectores empezamos a sentir sobre todos los personajes. Clara ya tiene una apuesta, ¿no? Nina está muerta. Ya, listo. Toca ver, toca ver. Igual sigue quedando la historia de David, o sea... bueno, quiero señalar lo de las tumbas. Clara hace una lectura muy interesante como de, claro, es un niño, pero ya está entrando como una preadolescencia, es muy consciente de sí mismo, es consciente como de la vida de los seres vivos y hay una conciencia que lo señalaba Clara, que me parece interesante, que era conciencia de la muerte. Pero ahora, David no es un niño común y corriente.
En este punto es un niño que se envenenó, estuvo al borde de la muerte y le transmigraron la mitad del alma. O sea, ya no sabemos ni siquiera qué es David. Pero está en un cuerpo de un niño pequeño, que de repente ve morirse los animales y empieza a enterrarlos. Entonces uno empieza a ver a ese personaje como con mucha extrañeza, porque además no habla como niño. David no habla como niño. Uno alcanza a sentir el elemento de lo niño en Nina. Y eso que ya empezamos a dudar. O sea, su plural es una cosa medio extraña. Pero David definitivamente ya no es un niño. Es una mezcla ahí extraña de como un alma envejecida encerrada en un cuerpo de un preadolescente que además tiene estas marcas en el cuerpo y que además la madre le dice usted es un monstruo, o sea, por amor a Zeus. O sea, este personaje es un ser totalmente extrañísimo. Entonces, el hecho de que entierre cuerpos no lo pone en un lugar de lo normal. Lo pone en un lugar de lo más extraño posible que hay en la novela. O sea, es como que yo miraría a ese niño de lejos como y le preguntaría, niño, ¿qué estás haciendo? Y él se me acerca y me dice, pues enterrar muertos. Yo no es como, no, no, tú no deberías estar haciendo eso. Es totalmente extraño. Es un personaje totalmente extraño. Entonces yo sí lo miraría como con ojos de desconfianza, como, como ¿qué estás haciendo, niño? ¿Por qué no estás jugando? O sea, ¿por qué no en vez de jugar estás enterrando animales muertos? Claro, y de ahí obviamente refuerza la idea de esa total desconfianza que tiene la mamá, que tiene Carla. O sea, que es como que ella lo ve y dice, no, y ahora o sea, y empieza a aparecer animales muertos y los entierra. Y pues ella evidentemente cree que los mata. David, si existe, nos dijo, no, yo no los mato. Claro, esa es la única certeza que tenemos. Él dijo que no los mata. Pero Amanda vio las tumbas. ¿Sí ven? ¿Qué pasa con el manejo de la información en la novela? O sea, entre quien está ejerciendo la acción y quien está viendo el resultado, hay un abismo. Entonces, el hecho de que un personaje diga, no, yo no lo maté, pues no me asegura que efectivamente no lo haya hecho. Más un personaje tan extraño como es David. Entonces, ¿a qué voy? No es como para que empezamos a debatir quién está diciendo la verdad, sino todo lo contrario. Es el trabajo narrativo para crear la extrañeza y que nosotros también nos sintamos afectados por la historia. Porque como no es una historia realista, sino es una historia muy fantástica, sobrenatural, pues para que nosotros también nos sintamos afectados por toda esa situación, hay que crear todos estos momentos. Que Amanda en el recuerdo del pasado esté hablando con Carla y de repente ve lo de las tumbas y Carla le cuenta a Amanda en el pasado que es que David los entierra y que Amanda cree que los mata, pero de repente en el presente, pues acuérdense que hay una distancia temporal ahí y espacial, entonces de repente David le dice, no, no, yo no los he matado. Además con una parquedad, porque además a él no le interesa ni defenderse, no nada. O sea, el día dice, no, yo no los maté. Y ya, zanjó el problema. Y es como, claro, todos esos elementos de extrañeza son los que lo llevan, lo que le hace sentir a uno como con el pecho un poco cerrado, ¿no? Como que la historia se empieza a sentir como un poco me estoy ahogando. Porque pues además vamos en la mitad, bueno, un poco más adelante de la mitad de la novela. Y eso que no hemos hablado de que a propósito de las ausencias de los hombres, hoy terminamos con que aparece el padre de David. Y uno es como, ¿what?
O sea, ni siquiera lo habíamos pensado. En ningún momento pensamos que ese señor existía. O que iba a aparecer. O que fuera necesario. Si fue mencionado, tal vez, pero que de repente como que Amanda diga, ahí cerrando el momento, veo a tu padre. Es como, ¿what? Pero recordemos que en este punto Amanda ya está altísimamente trastocada en su conciencia. O sea, ya no sabemos si hace parte del recuerdo, si hace parte como de su afectación, o que si efectivamente está viendo al padre, porque lo está diciendo en presente, ¿cierto? No es vi a tu padre, no, dice veo a tu padre. No es como, ¿cómo así? ¿Dónde está? ¿O dónde había estado y por qué aparece hasta ahora? Bueno, el juego de la extrañeza es todos estos elementos que hemos ido señalando. El presente, la confusión, la poca construcción de una realidad concreta. No sabemos en qué ciudad están, no sabemos en qué pueblo están. Sí, conocemos la finca de Sotomayor porque pues la finca necesita un nombre. Y Carla es Carla y David es David, pero como que pues, el lugar es un lugar casi abstracto. Porque es la necesidad de construir una extrañeza donde nos sintamos envueltos en ella. La gracia es que nosotros también nos sintamos enfermos y extrañados y perdidos. Claro, es la gracia de esta novela. Pero ahí vamos, pero ahí vamos. Alexander, lo escuchamos. No, pues escuchándolos como sobre algunos términos que me llaman la atención, como por un lado ustedes dicen es la extrañeza, la confusión, por otro lado como que intentamos definir cosas como de se envenenó, o se envenenaron, o fue algo tóxico, ¿sí? Digamos que son categorías que no dice la novela, sino que nosotros tratamos como de buscar para organizar, ¿no? Pero voy a poner, digamos que la naturaleza como un personaje antagonista, ¿sí? Y en ese sentido me parece que a veces vemos la naturaleza como algo benéfico para la humanidad, todo este cuento, pero digamos, no sé, pues usando como términos un poco morales, me parece que ahí en esa novela entra un poco como la naturaleza como algo maléfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin utilizar esos términos así como de blanco y negro, me parece que también, digamos, lo caótico que estamos hablando ahorita de la confusión entra ahí en esa categoría de la naturaleza como una naturaleza que el ser humano no puede controlar, ¿sí? Me parece que la angustia existencial un poco entra en esos planos de que la naturaleza nos rebasa, que eso que de pronto entra de manera cutánea por las manos de los personajes tiene que ver con lo indecible, ¿sí? Con algo que la ciencia, que puede rebasar a la ciencia, que nosotros siempre le buscamos una explicación científica, pero que digamos que la naturaleza también tiene su modo de proceder, su inteligencia, no sé cómo decirlo, como una cosa como que en nuestra arrogancia como seres humanos no podemos entender y nos da nos da rabia, como de que venga, ¿qué es lo que está pasando? Porque es que nosotros tenemos que saberlo, pero la naturaleza es sabia y la naturaleza, digamos que nos rebasa simplemente. Entonces me parece que hay también como una angustia existencial sobre eso que no podemos manejar, no podemos controlar, eh, que tiene que ver también con lo que le está pasando a la protagonista Amanda. Entonces sí es como eso, como que, como que no estamos acostumbrados a lo indecible, ¿no? A no poder finalmente contestarnos cosas con certeza, sino a que lo indeterminado es algo que agobia, que no podemos controlar y eso nos desestabiliza. Y me parece que tiene que ver con todo eso que estamos hablando ahorita. Era como eso, ¿sí? Muchas gracias, Alexander. Las categorías sí aparecen en la novela. Quiero señalar dos partes donde lo dicen explícitamente. Dice
Amanda, en un momento donde vuelven a discutir si es lo importante o no es lo importante, dice Amanda, ¿o es por eso que dijiste que ya hablamos del veneno, de la intoxicación, que ya te conté cómo llegué hasta acá otras veces? Y ese mismo diálogo, pero en la voz de David, se repite diciendo él lo siguiente. No, no, no se trata de gusanos. Se siente como gusanos al principio en el cuerpo. Pero Amanda, ya pasamos por eso también. Ya hablamos del veneno, de la intoxicación. Ya me contaste cómo llegaste hasta acá 4 veces. Y este elemento se nos había pasado por alto. Que ella empieza a decirle, ¿cómo así? ¿Yo ya le conté esto? ¿Esto ya sucedió? Entonces de repente aparece un elemento, ¿cómo llamarlo? No sé. Ficción, Pero, ciencia ficcional. sí, claro, pero Señor. fíjate, Diego, fíjate que esas son explicaciones que dan los personajes tratando como de buscarle una coherencia, ¿sí? A lo que está pasando, pero no tienen la certeza. O sea, es como precisamente lo dice David, ¿no? Ya pasamos por esto, ya me dijiste que el veneno y todo eso, pues porque simplemente digamos que lo categorizaron así, lo nombraron así, pero no, por el momento no tenemos una certeza de que eso sea un veneno, que sea el agua precisamente, o que, sí, sí, digamos, es como unas hipótesis que se montan los personajes para tratar de explicar algo que no sé si al final nos lo vayan a explicar de una manera ya verídica, comprobada, No. pero me parece que son las hipótesis que con lo mítico también, eso tiene que ver con lo mítico, con las explicaciones que pues como seres humanos le damos a los fenómenos de la naturaleza, pero me parece que eso de todas maneras no nos da certeza, pues aproximaciones, pero certeza no creo, inclusive pues David lo dice, ¿no? Como que ya hemos pasado por esto, otra vez me dijiste lo del envenenamiento, sí, Cierto. Pero yo me pregunto, ¿certeza de qué? Si esto es una novela. Es decir, ¿a qué voy? Lo que me cuentan los personajes es lo que pasa en el mundo de la novela. Voy a leer otro fragmento. Las manchas le salieron después, porque los primeros días, aunque la mujer de la casa verde dijo que David se salvaría, el cuerpo le hervía, deliraba por la fiebre y no fue hasta el 5.º día que empezó a calmarse. ¿Con qué fue que se intoxicó? Carla volvió a hacer lo del hombro, que era subir un solo hombro, ¿no? Eso pasa, Amanda. Estamos en un campo rodeado de sembrados. Cada 2 por 3 alguno cae y si se salva igual queda raro. 2 cosas. Claro, yo le creo a lo que dicen los personajes porque es que no tengo otra opción. No hay nada, o sea, no hay otra manera de imaginarme el mundo en el que están envueltos ellos más allá de lo que ellos mismos me están diciendo. Ellos le llaman intoxicación, ellos le llaman veneno, entonces yo les creo porque ese es el pacto ficcional. Y no va a haber una explicación, porque esto es una novela. La novela no va a explicarnos nada. ah no, pero Diego, pero espera, mira que la novela policíaca sí nos explican cosas y al final, Esta novela, es que yo no puedo generalizar a todas las novelas del mundo. no, Esta no, sí, pero, novela no pero nos es va a que tú me explicar dices, nada. pero es que tú me dices es que es una novela, pero es que depende de la novela policíaca sí le explica a uno y le dice esto pasó por tal cosa, Pero bueno, no sí, es el mundo real. no, sí, pero a lo que yo me refiero es que en esta novela hay cosas que no nos podemos explicar, que los personajes, como cuando uno le duele algo, que uno dice, uy, es que tengo un dolor de espalda y no sé, es un espasmo, pero es algo que uno trata como de acomodar en el lenguaje para poderlo comunicar primero que todo y también para poderse uno dar una explicación lógica, pero no quiere decir que yo tenga la certeza de que sea un espasmo. Y así pasa con los personajes, ¿sí? Finalmente las enfermeras no dicen qué fue lo que pasó, que pues digamos que en ese contexto, como tú lo dices, digamos que son las que deberían saber y ni siquiera ellas saben. Entonces, es a lo que yo voy, ¿no? O sea, me parece lo inquietante de la novela. No por ser una novela, eh,
digamos que necesariamente no hayan certezas, no, hay novelas que tienen certezas y certezas que dan al final o en el camino. Pongo ejemplo de nuevo la novela policíaca. La novela policíaca nos da certezas al final, pero yo no creo que estas las dé, Explicaciones, digamos. tal vez. Explicaciones de la Sí, historia. explicaciones que se vuelven certezas, porque uno dice, oiga, sí, venga, no, sí, claro, era que, claro, tenía una máscara como hacen en Scooby, y uno dice, claro, pero yo no creo que en esta pase eso. No, y no va a pasar. No va a pasar porque uno, o sea, digamos, desde la lectura de la primera parte, ya nos dimos cuenta que esta novela no es una novela enmarcada dentro del realismo. La novela policíaca puede estar mucho más cerca del realismo, porque ella sí se va a regir muchísimo más por lo que nosotros conocemos como las lógicas racionales del mundo que conocemos. Esta no. Esta nos soltó en un mundo demasiado complejo como para decir, yo puedo anticipar qué es lo que puede pasar. Es imposible. Porque hay un niño con media alma transmigrada. O sea, eso ya lo pone en una situación bastante complicada, ¿no? Esta novela no nos va a dar explicaciones. Tendrá que, obviamente, cerrar y desarrollar la situación de los personajes, evidentemente. O sea, estamos hablando de que es Samantha Schweblin. Tampoco es como alguien que acaba de aprender las normas básicas de escribir una novela como para que nos vaya a dejar demasiado botados con el desarrollo de los personajes. Pero digamos que en el mundo interno de esta novela, no, o sea, si esperamos una explicación, no la vamos a obtener. Tenemos es que, ¿qué? Estar pendientes de los personajes. O sea, es decir, ¿qué pasó con la mitad del alma de David? ¿Amanda se va a morir o se va a salvar? ¿Nina está enferma o no está enferma? Bueno, básicamente esas son las tres preguntas, porque pues Carla, pues ella está ahí, pero a través de ella nos enteramos de cosas, pero como que ella no está afectada directamente por esta enfermedad, esto que las está intoxicando o envenenando. Y no lo digo yo, lo dicen ellos, y yo le creo a ellos. Creo que desde el inicio la autora nos expresó que David es quien nos hace ver lo importante de la historia. Más o menos. Porque de nuevo, quien nos la está contando es Amanda. Y David es una voz. Una voz que un tiempo estuvo encarnado en un niño que le pasaron muchas cosas. Pero en este punto no sabemos si sí está o no está. ¿Por qué? Porque no hay un narrador omnisciente que lo sabe todo en esta historia. Está narrada en primera persona desde el punto de vista de uno de los protagonistas, Amanda. Eso ya lo hace, eso ya lo convierte en una narración re extraña. Al principio le creíamos todo a Amanda a rajatabla, a pesar de que la situación era bien extraña, porque no sabíamos dónde estaba, o sea, como que estaban como en un lugar nebuloso, oscuro, como en un cuarto oscuro, digamos. Ahora es que nos enteramos que está acostada, que ella está enferma, que le están dando unas pastas. Solo hasta ahora. Pero el problema es que como ella es la que nos está contando la historia, la pregunta es, ¿le creo o no le creo? Yo ya no puedo tener la certeza, porque está enferma, porque se le están mezclando los tiempos, porque nos acaba de decir, o sea, con el diálogo que tuvo con David, David nos está diciendo, pero es que usted ya me contó esto antes. O sea, esta es la cuarta vez que me cuenta lo mismo. De eso nos acabamos de enterar. Cuando empezó la novela, creíamos que era la primera vez que le contaba esto. Amanda insiste en que son cosas importantes las que tiene que contarle, pero David nos dice de repente, no, pero es que esta es la cuarta vez que me cuenta esto. Y no es como, ¿y en qué momento pasó eso? O sea, eso no ha pasado ahorita. O sea, es decir, ¿cuándo pasó? Si la novela está narrada en presente, ¿cuándo pasó? Entonces, de repente, la estrategia narrativa me parece de repente se expandió el tiempo a ¿cuántas veces ha pasado esto?
¿Sí ven? Es un juego de confundirnos que me parece refuerza el elemento de ¿cómo llamarlo? De suspenso, digamos, de la novela. Porque nos está confundiendo también a nosotros como lectores, ¿no? Como, no, pero ¿cómo así? ¿En qué o sea, esto ya se lo conté y en qué momento fue que se lo contó, ¿cierto? Entonces se me había pasado a señalar ese elemento, porque no lo habíamos hablado el día de hoy, que a mí me llamó mucho la atención, como que yo dije, si David dice eso, quiere decir que pues, cuándo se lo contó y cuánto lleva entonces ella acostada en esa cama y hace cuánto es que están sucediendo las cosas en esta novela. Entonces yo dije, interesante. Sonia, te escuchamos. Bueno, yo centrándome en los personajes que Diego mencionaba ahora, que es lo único en lo que uno de pronto se puede centrar en esta historia, me llama la atención como los giros que hay en el discurso de Clara, que ella no permitía que Amanda entrara en la casa porque era muy peligroso, ¿no? Que era totalmente peligroso. Y de un momento a otro, pues hasta la invita y hasta no pasa nada si está ahí. O sea, ahí no sé si lo vaya a desarrollar, pero pues hay un cambio no explicado de por qué se da esa situación o qué ha pasado en el intermedio. Y el otro giro es el discurso de David, ¿no? Porque an- inicialmente casi que con monosílabos contestaba o preguntaba o decía. Y en este momento se ha alargado con unos discursos mucho más grandes, también como si fuese tal vez otro. Me queda como la gran inquietud de ese cambio bien considerable, como si él pasara ya como a esperar que pudiese finalmente explicar qué es lo que está pasando. No creo que David sea quien acompañe en la muerte a Amanda, sino que más bien a través de Amanda quisiera descubrir realmente qué es lo que puede estar sucediendo, cómo es que sucede lo que sucede. Eso, pues, es otra conjetura, pero digamos que otra manera de poderlo de pronto vislumbrar, ¿no? Pero sí, ese cambio de los personajes, pues no sé, no me deja como muy convencida en la parte de consistencia, aunque claro, entiendo que todo puede suceder en este tipo de narración. Y de acuerdo también con María C., me parece que perdió fuerza la narración, que, o no sé si porque está, no la podemos leer de una, pero me parece que ya como que está muy larga dentro de lo corta que es, ¿no? Por la forma de pronto de llevar el discurso, porque ya es algo mucho más plano, porque su comienzo no se compara con esta segunda parte. Pues eso, ¿no? Vamos a ver cómo termina. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando me encontré semejante discurso de David, se echa así una parrafada que yo dije, pero tú lo único que estabas haciendo era hacer preguntas y afirmar cosas pequeñas. Y de repente se volvió, digamos, el narrador de la historia, en ese punto donde arranca, tardan en regresar al coche, Carla la lleva de la mano, una a cada lado, vos o Nina se detienen cada tanto, bueno, eso es un párrafo largo. Y yo dije como, ¿tú por qué haces eso? O sea, porque te vuelves el narrador de la historia. Podría ser un poco lo que estoy diciendo. Como Amanda está tan perdida en este punto, o sea, ella está confundida en todo sentido, pareciera que entonces él es el que tiene que contar la historia. Porque él termina acomodando mucho del contexto en esa parte. Pero a mí sí me hizo mucha bulla. O sea, yo dije como, no sé, no. O sea, llevar a ese personaje hasta ese punto no me convenció. No me sonó, la verdad. Me pasó lo mismo, Sonia. Fran, lo escuchamos. Sí, en los cuentos de Casa Vacías también hay una mujer trastocada, ¿no? Que busca una casa, y bueno, muy extraña, ¿no? Una casa como donde se sienta también libre.
Entonces ella ha trabajado antes, me parece, con mucha más fuerza, mucho más realismo, pues tal vez porque los cuentos es otra la intención, ¿no? Ujú. Y me parecen mucho mejores los cuentos. Em, por ese sentido, ¿no? Como que no se aburre uno a veces en cosas tan repetidas. Aquí yo veo que en la segunda parte, como lo has dividido, ya intenta desarrollar, eh, ya más los personajes, no tanto las situaciones, ¿no? Pero pues no, no lo hace como en los cuentos, ¿no? Con ese color que le pone a las cosas. De hecho, aquí el asombro por el color, o sea, es una señora que es falta de sueño, eh, está Amanda, y en una de esas escenas dice que el velador o la lámpara de la mesita de noche de color violeta es como lo que más la alarma a ella, ¿no? Eh, tiene miedo que la niña también sea como sonámbula o no pueda dormir como ella. Entonces, esa locura que sea como hereditaria también la alarma. Y también le pone ese título de sonámbulo a la voz que escucha, que la lleva al pasado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay una pista, ¿no? Cuando llama sonámbulo o le escribe que Carla dijo que era sonámbulo esa voz, uno dice, bueno, entonces hay un problema grave con el sueño, hay algo que puede estar alterando, intoxicando ese cerebro de otra forma, ¿no? Tal vez con las pastillas y la reacción de las enfermeras, ¿no? En un pueblo todo el mundo sabe quién es el loco. Y entonces ya saben qué es lo que le tienen que dar. No, váyase a dormir y no se asolee, ¿sí? O sea, es como también la reacción de eso y la misma reacción cuando el cuidador le va a presentar a Carla, ¿cierto? Es como, ¿será que, o sea, todo el mundo quiere como mantener un breve contacto con ella, nadie quiere extenderse en la relación con ella? Sí, de hecho uno no sabe si el esposo ha huido de ella o ella huyó del esposo, ¿cierto? También por esa situación de estar expuesta a un riesgo en la ciudad. Entonces hay muchos vacíos que uno pensaría que en una novela de estas se desarrollan, ¿cierto? ¿Qué pasó con el marido? ¿Qué pasa con las enfermeras? ¿Qué pasa con el cuidador de...? No, no se desarrollan. Entonces sí, es algo frustrante a veces, se siente uno ahí como no se siente cómodo como en los cuentos, ¿no? Que sí se desarrolló el personaje y tan, se acabó la escena. En cambio aquí no, o sea, sigue muy fría, ¿no? Muy estéril, ¿no? Sin prosperar demasiado, pero sí dando visos de pues que ya es una cuestión eh, que le falta el sueño, ¿no? Que no se relacionan bien, que hay maltratos, que hay injusticias, pero pues no se ponen en los contextos, como decías, o sea, se deja siempre ese ambiente mm, eh, sombrío, ¿no? De una mente confundida que pues es la narradora, entonces ahí como que le da ese realismo también, ¿no? Si contara demasiado, pues no se sentiría confundida, no se fijarían, no intentaría fijarse en los detalles para volver a la realidad o cosas así, o buscar una intoxicación externa en la naturaleza para justificar el maltrato en sus relaciones o del sistema de salud. Es decir, es una cosa muy sutil al final y al cabo. eh, lo que define ese manejo macabro, ¿no? De esa, no sé si han visto esa película de Buscando a Roger, creo que es con el de Indiana Jones, creo que es con Harrison Ford, que es un médico que pierde la memoria y después ya, bueno, creo que es un abogado muy inteligente y toda la familia lo adora y todo lo quiere mucho, después pierde la memoria y se vuelve una persona simple, común y corriente, sin ningún talento, ¿sí? O sea, y estaba viendo aquí dónde son las manchas de David, eh, y justo antes menciona que está expuesto al sol, ¿cierto? Y después le han dicho que no se exponga al sol, entonces también pone trampas, ¿cierto? O sea, como que la exposición al sol pueden ser las causas de
de que el niño finalmente con esa intoxicación le quedaran las manchitas. Y es una vez en la parte derecha de la cabeza, entonces uno se puede buscar bueno, en la parte derecha de la cabeza que maneja, pues maneja las cuentas, ¿sí? Entonces maneja la parte matemática, la parte de los cálculos. Entonces es un niño que digamos, tendría una salida, ¿cierto? Si por falta de afecto tuviera su parte de cálculos y de matemáticas sin afectar, pero parece aquí que también entonces dice, no, pero entonces ya lo dejamos como un zombie completo en este cuerpo, ¿no? O sea, este cuerpo de este niño impactado en las emociones, ya no le sirve para nada la parte derecha, ¿no? O sea, permite, eso es lo chévere de esta novela, permite especular mucho sobre las relaciones, ¿no? Que no se desarrollan en la segunda parte. Entonces, eso es lo interesante, sí, claro, hace falta, se siente uno perdido, pues porque no se desarrollan como es lo normal, inclusive hasta en la manga, ¿no? Que se desarrollen los personajes y que haya otro giro, aquí no hay más giros, o sea, es como el mismo problema de alguien queriendo recordar, ¿sí? Haciéndole recordar las cosas. Entonces imagínense, si no han visto esa película, cómo sería alguien que ha olvidado intentando hacerle recordar. O sea, esa vaina, eh, pues dicen que perder la memoria es una forma de las más horribles de perder la humanidad, ¿no? Termina uno simplemente como carne y hueso, ¿no? Sometido a una esclavitud de los que lo cuidan, ¿sí? Eh, mm, Cualquier cosa, no sé qué era el que decía que todo presente es pasado, ¿sí? Porque pues no podría escribir un libro, ni un computador, ni una cara, si no he vivido en el pasado. Entonces, ahora, ¿cómo intentar recuperar cuando se ha perdido toda esa memoria, ¿cierto? Tiene que ser una voz muy suave, tiene que ser una voz que no parezca agresiva, eh, tiene que ser una voz que busque el detalle y conectarla con la realidad, ¿cierto? Entonces, ella sí ha trabajado en eso, en los cuentos, también hay otro cuento de un bolso eh, de una señora que entra a un almacén y creo que encuentra algo en el bolso y también va como confundida, sobre todo lo ha trabajado con las mujeres, ¿cierto? Con esa carga que tienen al cuidado, cómo las transforma en cuidadoras exageradas, como en una instancia de rescate, ¿no? Entonces yo creo que ella desarrolla esa idea acá, ¿no? Porque ya lo había hecho antes, ¿sí? Muchas gracias, Fran. María, sí, te escuchamos. Gracias, rápidamente, porque estamos muy sobre la hora. Me encanta mucho de lo que dijo Fran y veo que, o sea, ella sugiere muchas cosas sobre las personas y cómo son y nos deja llenos de interrogantes y pienso que trata de mostrar como la complejidad, ¿no? La complejidad, digamos, ahí del ser humano y esconde un poco también las relaciones, un poco no, sino bastante, las relaciones sociales, aunque nos muestra y nos habla de los que tienen poder o dinero o poder y dinero y de los que no, muchas cosas nos muestra esto, pero también las esconde un poco esas relaciones sociales. Pero en cambio a mí me parece que sí trata de darnos unas certezas, contrario a lo que alguien afirmó antes. Pienso que esto es muy reiterativo sobre la intoxicación, sobre el terreno en que se da esa situación y aunque no lo toma totalmente, sí está hablando siempre de los sembrados. Y cuando trata de dar una explicación, David, entonces creo que es David el que dice, no, es que estas casas están todo esto está rodeado de sembrados y siempre nombran la soja, dicen ahí, la nombran reiterativamente. Hay una ocasión en que también hablan del girasol y el trigo, pero en cambio, aunque no, digamos, no es algo que se explica, sí se nombra varias veces. Sí, o sea, sí nos están tratando de llamar la atención sobre ese tema.
Era eso, gracias. Muchísimas gracias, María C. Bien, damas y caballeros. Nos queda la recta final. Si ustedes se dan cuenta, también la división arbitraria que hice de la novela, esta era la parte más larga de lectura. Fueron como 50 páginas. Y viene la parte más pequeña de la novela. No quedan muchas páginas, quedan como 20, 25 páginas para el final. En ese orden de ideas tenemos que medir las expectativas del cierre de la novela. Porque en estas 50 páginas nos creó un nudo gigante y vamos a ver qué es lo que logra desarrollar en 25. Hasta qué punto va a cerrar todos esos cabos que empezaron a aparecer y que empezaron a aflorar y de lo que hemos hablado pues finalmente hoy en esta sesión. Hay muchas cosas abiertas, muchas. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva la autora a través de estos personajes. En 8 días, entonces, nuestra tercera sesión con el cierre y reflexiones finales de Distancia de Rescate. Quien se quiera ver la película, creo que todavía está en Netflix. Como para hacer una paralelo o una comparación realmente como de narrativas. Y pues, quien la vea o quien quiera comentar también un poco de la película, pues dentro de 8 días, pues también podemos comentar un poco como esas impresiones como de cómo es adaptar esta novela en particular a la narrativa cinematográfica, ¿no? Que yo me imaginé cosas muy interesantes en mi cabeza, pero cuando vi la película no las vi por ninguna parte. Y dije, no, pero ¿por qué no hicieron esto? Pero bueno, porque creo que de nuevo, creo que las asumieron demasiado realista y yo creo que era un poco más ciencia ficcional, pero bueno. Eso, entonces en 8 días a la misma hora nos encontraremos para el cierre de este pequeño ciclo con esta novela Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Extiendo la invitación para mañana quienes se animan a iniciar el paseo del Quijote. Vamos a ver cómo nos va en esa travesía con don Alonso Quijano. Entonces pues vamos a ver. Y pues como siempre agradecerles profundamente su asistencia y participación en este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos en 8 días para el cierre de este ciclo. Pásenla bueno, disfruten y ahí nos vemos. Buenas noches. Gracias.